El fantasma errante. Tu trabajo te permite recorrer carreteras y por lo mismo quizás sucesos que tienen que ver con lo paranormal. Hoy del tema que nos vas a hablar, ¿de qué se trata? Bueno, de hecho el tema no está relacionado con mi trabajo, aunque sí tengo más historias, pero esta es algo que me pasó cuando yo tenía, bueno, no me pasó a mí, pero yo lo viví por ahí yo tenía como 8 años, era de una vecina que ya no vive ahí en esta casa, pero estuve escuchando la historia del chavo que acaba de narrarla. Sí. Y él me recordó a aquellos años, yo tenía como 8 años, y esa familia era una familia eran muy mal hablados, o sea, siempre que hablaban o pedían algo, cualquier cosa que ellos pedían o te decían era siempre con una agresión verbal, todo el tiempo tenían que usar una agresión verbal o no, como que no estaban a gusto, su día a día era con agresiones verbales muy fuertes para todo. Okay. Entonces, una de las hijas de la señora empezó a tener el gusto por la brujería. Y empezó a decir que una de sus amigas de la escuela era muy mala con ella y la iba a embrujar. Y yo fui testigo de cuando ella hizo en unas hojas de un color, creo que era como un rojo, sí, como un rojo sangre. Apuntó el nombre con una pluma y ella empezó dijo cosas que ya no recuerdo, pero que hoy día he visto, por ejemplo, en películas, y te juro que es algo parecido a eso. Dijo cosas como en un idioma muy raro. Nunca supe en qué idioma lo había dicho, pero sí decía cosas con coraje. Ok, se me hace interesante comentarlo porque hay personas que a través de su lenguaje es constante la repetición de groserías y no es que las entidades negativas se alimenten de malas palabras, pero sí de vibración, de esta vibración baja, y cuando nosotros ocupamos constantemente las groserías, las palabras por sí solas no atraen espíritus. Lo que sí es la vibración emocional que sostiene nuestro lenguaje. Cuando una grosería se dice con rabia, odio, desprecio, insulto, entonces ese estado emocional sí genera densidad energética. Entonces hay que tomarlo también en cuenta. Continuamos contigo, Panda. Sí, bueno, y te comentaba, entonces ella pone el nombre de la persona en este papel rojo y le prende fuego, pero haz de cuenta que en cuanto le pone el encendedor, porque era un encendedor, se lo puso así al papel, prendió, pero como si fuera pólvora. No prendió como un papel normal, prendió como si fuera pólvora. Entonces, ella dejó que se consumiera el papel y luego le echó un tipo aceite en las cenizas del papel, y luego las agarró y las enterró, y ya no supimos de ahí más. Pero a los pocos días empezaron a pasar cosas en su casa, cosas como que miraban ellos cosas malas, o sea, espíritus o no sé cómo se le puede llamar, porque miraban ellos imágenes, incluso llegaron a sentirlas, porque nos platicaban que llegaron a sentirlas. Y eso se fue agravando al grado de que tuvieron que hacer sobre la marcha unos, ¿cómo le llaman? Un tipo rosario, ¿se puede decir así? Sí. Sí. Es como un rosario, sí. Iba mucha gente a rezar porque ya las manifestaciones eran bien fuertes, eran tan exageradas que ya miraban personas, pero ya, o sea, personas feas, como demonios, se puede decir, porque eso fue lo que se vio, eso fue lo que todos vimos. Mucha gente somos testigos de eso, y en una ocasión estaban rezando, fue una persona a rezar en la casa de ellos, y estaba la mamá, estaba sentada rezando, pero ella decía que ella tenía miedo porque pues fue esas cosas fuertes, y cuando estaban rezando ella se levantó, pero se levantó ofendiendo a la gente y se reía como cuando es una risa burlona, así que pero que no te puedes contener, que te estás ahogando de la risa, pero una risa burlona. Así sí. Se levantó y ella ofendía a la gente y se paró riéndose y así, una cosa brutal. Y de repente se desmayó. Entonces cuando ella se levanta, dice que no recordaba nada. Ella ya no recordaba qué era lo que pasaba. Y en
uno de esos días yo no estaba ahí con ellos y tampoco estaba una señora que de hecho esa señora supuestamente había fallecido, pero ellos no se daban cuenta. Y en esa ocasión que hubo otra arresto, como le llames, en esa ocasión una de las muchachas que fue la que hizo la brujería se levantó y dijo, bueno, ahorita regreso, pero ella le dijo a algo, pero no a nadie, sino a algo hacia la pared, donde había un sillón. Y algo dijo ella hacia el sillón donde estaba, me imagino que pensó que alguien estaba ahí sentado. Y ella se levantó y fue a la cocina y trajo un café en una taza y le dijo, oye, y la señora que estaba aquí nombró a la persona que ya no existía como tal. No, dices que, ¿cuál persona? No, pues esta señora tal. Dijo, no, ¿qué andas haciendo? Dice, pues sí, ella ya tiene años, ella tiene meses que se murió. ¿Cómo crees que meses? Pues mi otra estaba aquí enfrente, pues si me acaba de pedir que le dé un café. Y yo por eso me levanté para darle el café y nunca estuvo la persona. Jamás estuvo la persona ahí en el cuarto, pero ella le llevó el café. Y cosas como esas les pasaban bien seguido. No fue sino hasta que tuvo que ir un padre. Creo que tuvo que ir un padre ya al que fue a hacer como una oración muy fuerte. Y ellos cambiaron de religión. De hecho, uno de los hermanos, el que era también muy, muy, muy mal hablado, es que se cuenta que su lenguaje era hasta le dar miedo, porque incluso caían hasta mal por esa cuestión de cómo hablaban. Porque no te podían decir buenos días sin que te dijeran una agresión verbal. O sea, todo iba acompañado de una agresión verbal muy fuerte. Entonces, ahora el chavo ya se cambió, ahorita él ya le va a los aleluyas. Ya no es católico. Pero él ya no te habla mal, ya te dice hola, buenos días, y él ya te habla como si él fuera incluso un predicador o un padre, así como, ya no te dice maldiciones, para nada te habla así. Y la familia se compuso, pero eso les pasó. Fíjate, una situación bastante fuerte que incluso hizo que la familia cambiara su forma de ser. Sí, toda la familia, incluso ahorita tú puedes estar con ellos platicando y ya te sorprende. Si tú los hubieses conocido en su momento y los escuchas hablar hoy, te sorprende mucho, pero así en demasía un cambio drástico que tuvieron de ser unas personas muy mal habladas a hoy ser unas personas que parecen ministros del templo, así tal cual te lo digo. Pero después de esto que nos contaste, ahora ya llevan una vida más tranquila. Ya llevan una vida más calmada, más tranquila, ya no son agresivos, ya incluso te saludan y ya es así como... Es como cuando tú ves a un padre que sale de misa y te saluda, haz de cuenta, así mismo tú ves a las personas ya hoy en día. Pero para esto tuvieron que incluso cambiarse de casa, ya no viven ahí, porque esa casa mucho tiempo después de que ellos se cambiaron de esta casa, la casa siguió con esas manifestaciones mucho tiempo. Sí tuvieron que hacer mucho movimiento para que esa casa dejara de tener esa vibra, algo malo, porque era muy fuerte lo que estaba ahí en esa casa. Hoy en día ya no, tengo otra familia y ya comenté, ya no han sentido nada ni han visto ya nada, pero sí, mucho tiempo, muchas personas que esa casa duró tiempo rentándose hasta que la compraron, pero en el tiempo que la rentaban decían que había mucha fuerza, o sea, no duraban ahí, se iban por lo mismo, de que la casa estaba fuerte. Claro. Y ahora ya no, ya con lo que hicieron ya pudieron vivir, pero sí estuvo fuerte. Vaya, oye, pues qué bueno que tomaste unos minutos de tu tiempo ahí en el trayecto para contarnos esto, que siempre cada relato nos deja algo de aprendizaje. ¿Cómo se encuentran, Gina, Nacho? Excelente, amigo. Hablando con mi esposa anoche, pues estábamos pues recordando, ¿no?, las anécdotas de aquel trabajo. Entonces, pues yo les conté lo del maniquí anoche, pero pues este es otro relato que no nos tocó a nosotros vivir, pero por ejemplo a una compañera sí, esa compañera pues ya se retiró, ya se jubiló, se pensionó más bien, y pues ya dejó de ir a trabajar ahí a los vestidos de novia. Pues resulta que el patrón o el dueño de la empresa era pues muy enérgico, ¿no? Entonces pues él llevaba a su hijo. En aquel entonces yo creo que yo estaba trabajando y tenía como 14, 15 años. Y pues el hijo del dueño tenía como entre 12 y era un verdadero desastre, ¿no? Pingo. Y pues resulta que en una ocasión llegó
y lo dejó en ese piso donde estaba esa tienda con esta compañera. Y pues subía los aparadores, desacomodaba los vestidos, quitaba el vestido del maniquí, lo colgaba, según él cambiaba y ponía otro, y pues hacía travesuras. En una de esas ocasiones comenta esta compañera, pues su nombre es Concepción, que llegó un señor y dijo: vengo a pagar el vestido de mi hija. Y pues comenta por la descripción que iba con gabardina, con un sombrero, y le dijo: sí señor, pase, vamos a ver cuál es el vestido de su hija. Ya con la nota pues vieron cuál, y pues pagó el señor, ¿no? Cabe destacar que este chico niño fue el quien recibió la nota, y según él cobró, él andaba pues ahí, ¿no? Como a la semana y media, casi, pues no sé, los 15 días tal vez, comenta esta compañera que llega la chica, que le dice: oye, ¿cómo estás? No, pues bien. Oye, vengo a ver mi vestido. Claro, señorita. Ya pasa, se prueba el vestido, le dice que le tomen las medidas porque pues su evento era como en 15, 20 días, ¿no? Ah, pues sí, está bien, entonces te entrego tu vestido un sábado. Vienes, ya traes la zapatilla y pues te hago la entrega y todo. Cuando le dice: bueno, entonces dime cuánto es para liquidar. Obviamente pues en este control nosotros llevábamos siempre, antes existían pues los sellos, ¿no? De pagado y de entregado. Tanto se quedaba la copia al cliente como nosotros. Pues cuando va sacando, ahora sí que la nota de nosotros, estaba con el sello de pagado. Y le dice: oiga señorita, es que vino un señor a pagar su vestido. ¿Cómo que un señor? Sí, y se lo describe. Pues, no, no puede ser. Sí, mira, pues yo hasta le puse el sello de pagado. Y en eso va bajando este chico. Le dice: ¿qué haces? Nada, mira, ves que vino el señor y que tú hiciste la nota la otra vez, sí. Y la chica pues se soltó a llorar, fue y se sentó a uno de los probadores, ya fueron, la atendieron, estuvieron con ella, y pues resulta que pues no, que el papá tenía casi un mes de que había fallecido. Wow. Que pues también la ilusión del papá era entregar a la chica al altar, pues ahora sí que pienso yo que se quedó con ese pendiente, y pues la chica quedó pues sorprendida más que otra cosa, y ya no pudo encontrar alguna explicación. Pero sí, la nota pues, nos comenta esta compañera que sí estaba con el sello de pagado. Barbaridad, mira qué bien. Tiempo después pues ya grande, este chavo pues platicando entre una u otra cosa, un día le digo: oye, ¿te acuerdas cuando pasas? Sí, dice, ni me cuentes porque se me ponen los pelos de punta. Entonces pues una anécdota más ahí de lo que es el centro histórico. En este caso pues la calle de las Novias. Uh-huh. Y pues yo pienso, ¿no? Tal vez si el señor se quedó con ese pendiente y pues fue y pagó el vestido de su hija. Y pues nada más ahí que quede. Yo tuve un accidente a una temprana edad, aproximadamente 8 años, en donde pues yo me sentía mal. Luego de este accidente yo me sentía mal, no sé, tenía como insuficiencia respiratoria y todo eso. Y yo viví, pues se podría decir que 3-4 años con este susto, y luego de pues me llevaron a curar en un camino. Este camino pues tendría que estar, bueno, me llevan a curar en lo que es donde hace cruz un camino. Ya te acuestan, te dibujan la silueta con un cuchillo, y en te hacen un rezo con un Cristo. Luego de esto te dan de beber agua con tierra de los 4 puntos de tu cuerpo, de tus manos, de tus pies y de tu cabeza. Para, no sé para qué sea exactamente, pero eso era lo que se hacía.
Entonces, en general, pues en un camino donde hiciera cruz, te dibujaban la silueta, te rezaban con un Cristo, te daban de beber agua con con poquita tierra de los 4 puntos de tu cuerpo, y listo, se quedaba tu silueta ahí. No sé si en sí se quedaba tu espanto ahí. Y esto era mi suceso. Saludos desde Aguascalientes, San Antonio de Tepezalá. Muy bien, amigo. Yo soy comerciante, me dedico a la compra y venta de autos aquí en la frontera. Yo voy todos los lunes a una subasta que está en McAllen, en Texas. Ese día compré 3 carros. Y uno de los carros, cuando ya en perfectas condiciones lo pagué y ya lo iba a prender, lo prendió el carro. La subasta acaba a las 11 de la noche siempre, los lunes. Y se me hizo muy raro porque ese carro estaba jalando, era la minivan, estaba jalando muy bien. Total, la persona de la subasta le dije que la camioneta pues, no prendía. Y ya fue, y cuando él fue y subió a la camioneta, pues, prendió perfectamente bien. Se me hizo cosa muy rara. Total, pues ya pues, la prende bien, ya me subo en ella, me traslado a Matamoros y sentía como que se apagaban las luces, de repente como que un corto en la camioneta, o sea, fue una falla. Pero no, pues como que llegué aquí a Matamoros y el día siguiente tenía que salir para León, Guanajuato. Le dejé la camioneta a mi esposa y los carros que había comprado. Y le dije, es que esta cosa te mueves con ella por lo cómodo, ¿no? Porque era una minivan para la familia. Mientras que yo regreso de León. Entonces yo me fui a León, tardé 3 días, regresé y mi señora pues bien asustada me dice que ella iba como a las 8 de la noche a recoger a mis hijos en una piñata. Y ella y mi cuñada, y de repente mi cuñada volteó hacia atrás y vio a un niño sentado en el asiento de atrás. O sea, son 3 asientos. En el último asiento lo vio sentado. Un niño güerito, él le dice a mi esposa, Gloria, va un niño sentado atrás de la camioneta. Pues mi esposa volteó por el televisor y sí lo vio. O sea, inclusive se enfrenó, o sea, se asustaron bastante, inclusive pues iban hasta a chocar. De la impresión, no hallaron qué hacer en ese momento. Entonces se orillaron, inmediatamente eran como las 8 de la noche, 8:30. Y ya cuando voltearon otra vez, ya no había nada. Del niño, ya no estaba. Entonces, ya regreso yo y me platica mi esposa bien asustada de lo que le había pasado, ¿me entiendes? Entonces le digo, pero ¿cómo? Sí, o sea, clarito estaba el niño ahí sentado. Y ya no quiso manejar la camioneta. ¿Sabes qué? La camioneta, pues hay que véndela. O sea, yo le creí porque ya no la quería ni ver la camioneta, de la asustada que estaba. Entonces, cuando yo tengo que regresar a la subasta a pedir las facturas de los vehículos que yo compro, yo regreso a la subasta y les digo que me den el papel de la camioneta los títulos, y les pregunto, ahí no pueden dar información confidencial de los carros que venden, o sea, o por qué los venden, está prohibido. Pero yo tengo una amistad con la secretaria y le pregunto, le digo, oye, por casualidad no sabes por qué vendieron esa camioneta, o si algo, o sea, y no me quería decirle que por favor, porque algo pasó en mi casa con esa camioneta. Entonces me di cuenta que esa camioneta venía del estado de Florida, era unos americanos, y que ellos la vendieron la camioneta porque a ellos se les infartó su hijo y murió, y por eso se quisieron deshacer de la camioneta y la mandan a las subastas del norte, porque no sé, para que se prenda la subasta, para que se venda rápido. Y no, me quedé la impresión que tuve cuando me estaba diciendo eso, o sea, de que se había aparecido ahí, o sea, el niño con todo concebía que era una criatura y la camioneta la habían vendido porque ahí se había muerto su hijo. La camioneta la vendí y luego hasta le perdí dinero. No quise quedar con ella porque, no sé, o sea, fue una impresión muy grande, y más cuando supe eso, de que lo que había pasado, o sea, y que no, pues cómo, o sea, ¿qué tal si no? A lo mejor yo no me hubiera quedado con esa duda si yo me hubiera preguntado por qué esa camioneta, por qué pasó eso. Pero esa camioneta, de que yo me subí, yo sentí algo, o sea, algo, no sé, será una vibra, algo extraño. De repente las luces se bajaban y prendían de repente y empezaba a fallar, y no siempre, o sea, pero en ratos. Entonces, y mi señora a ella sí se le apareció el niño. Entonces yo le pregunté, dijo, no, es que allí se infartó un niño y se les murió a esas personas en el traslado hacia el hospital.
y por eso la habían vendido. O sea, a mí nunca me ha pasado algo así sobrenatural y ni cómo explicarlo. Entonces yo no escucho mucho su programa. ¿Qué se manifiesta así o por qué? O sea, ¿por qué pasan esas cosas? Le pongo de parte también del espíritu de que no se quisiera que la cuenta se vendiera o separarse de sus padres, no sé. Pongo a pensar en eso. No, algo totalmente, sí da mucho miedo. No, el niño nunca se manifestó en forma nada de lo más, la silueta del niño ahí, la aparición del niño, pero no como en forma así como satánico, nada que ver, nada de eso. Se manifestaba así, como que se apagaban las luces, se fue a apagar la camioneta, así se sentía la vibra, no mala, no puede ser que es mala, pues es una criatura, es un angelito, pero se sentía esa presencia. Pues desde que yo la compré, desde que yo la prendí en la noche, yo venía manejando en la carretera y sentía como que, bueno, esa camioneta pues estaba muy bien y fallaba en ratos, pero ya como se le manifestó bien fue mi señora, cuando yo no estaba aquí en Matamoros, en Nueva León. Fue cuando llegué y me dijo, ¿sabes qué? No viene asustado, fíjate lo que me pasó. Y quedé impresionado totalmente, o sea, es algo que inexplicable totalmente. Georgina, mi nombre es Diego y les voy a comentar rápidamente la historia. Yo trabajo en un auto y un día me tocó llevar a un joven ahí en Naucalpan, a Río de los Remedios, a un panteón que está hacia arriba. Y él me dijo en el camino que cuando yo regresara ya no volteara, no viera el retrovisor y que me fuera hacia mi casa. Y yo le dije, no, es que yo trabajo toda la noche. Él me dijo, no, vete hacia tu casa, es hora de que tú te vayas a descansar. Y yo pues, era de noche, yo pensé que la persona tenía unas copas de más. Yo seguí, llegamos a la pluma del panteón y me dice, aquí no, más para arriba, vamos a la primera parte del panteón. Entonces seguimos hacia arriba, llegamos hasta arriba y hay una parte de un panteón donde se ve una entrada. Ahí no hay caseta ni nada. Me dijo, aquí está bien. Me dice, ¿cuánto es? Le digo, 100 pesos. Me dice, ya váyase para su casa y no haga nada, no voltee, no mire el retrovisor. Y yo dije, bueno, está bien. Y se me hizo raro que se quedara en el panteón. Yo pensé que era algún velador. Me dio los 100 pesos, cerró la puerta, yo subí el vidrio y cuando volteé, después de quitar el viaje de la aplicación, la persona ya no estaba. Yo subí mi vidrio, di la vuelta y me fui hacia mi casa. Yo me asusté. Yo le comenté a un amigo y me dijo, vamos. Mi amigo es de un club de motociclistas en el que yo también pertenezco. Fuimos al mismo panteón y donde yo dejé al joven, da la casualidad que ahora sí había una pluma vieja, como de años, y entramos al panteón y vimos cosas raras. Entonces de ahí empezamos a ir a panteones y de ahí fuimos a un panteón que se llama Guadalupe Mixcoac, donde tomamos esas fotos porque al entrar una cosa caminaba hacia nosotros en la oscuridad y fue donde tomamos las fotos. Y fue sorprendente porque en un lado se ve una persona y del otro lado otra persona, pero no había nadie. Y esa es mi historia. Gracias. Hombre, gracias a ti, amigo. Hace muchos años yo trabajé en una casa junto con mi hermana, en una casa en una colonia de gente rica de dinero, ¿verdad? Entonces esa casa estaba solita porque prácticamente nada más la cuidábamos mi hermana y yo. Pasaban muchas cosas raras en esa casa. Por decirlo, había un cuarto que era de televisión y ellos así era un lugar muy bonito, pero ahí se prendían los radios solos y podíamos subir y desenchufar todo, ¿verdad? Desconectar todo lo que eran las extensiones. Íbamos saliendo del cuarto, yo creo bajando las escaleras unos 5 o 6 escalones y ya está otra vez prendido todo. Entonces, a veces cuando yo andaba en la cocina preparando algo, de repente oía que me hablaban por mi nombre, me decían Vero. Y pues yo volteaba y no había nadie, ¿verdad? Y igual a mi hermana le hacían lo mismo. En las noches también se oía cómo andaban como bañándose en la alberca. Se oía como usted oía el agua, ¿sí me entiende? Y no era nadie. Entonces en una ocasión nos pasó algo muy curioso, porque en el cuarto de nosotros, de mi hermana y mío, porque era la servidumbre, ahí siempre en las noches a las 10, 10 y media se abría la puerta, aunque tuviera seguro, la puerta se abría y se volvía a cerrar.
Y eso era todas las noches, pero no sabíamos por qué, ¿verdad? Nosotros pues ya nos habíamos acostumbrado, se familiariza uno con esos datos curiosos, y pues la va pasando uno, y cuando la necesidad de trabajar pues es grande, uno tiene que aguantarse y estar así. Entonces en una ocasión nosotros le invitamos a una amiga a quedarse en la casa con nosotros, era un sábado, los domingos es libre para la servidumbre, entonces le invitamos y dijo, sí, voy y me quedo, pero no le platicamos nada de lo que pasaba en el cuarto ni en la casa. Llegó ella y a la noche nos dijo que dónde iba a dormir, entonces yo le dije, duérmete con mi hermana, conmigo no, porque a mí no me gusta que duerma nadie conmigo. Y así quedó, nos acostamos a dormir, sino que en la madrugada yo siento que alguien está en mi cama. Y entonces ya me despierto y era ella, mi amiga Mari. Y le digo, ¿qué haces aquí? No te dije que te durmieras con mi hermana. Y dice, no, es que no puedo dormir. Le digo, ¿por qué? Dice, porque hace rato se entró una muchacha y me despertó y me dijo que me quitara porque ahí era su lugar. Ella lo vio como en sueño y se volvió a dormir y la volvieron a levantar y no la dejaron en paz hasta que se quitó de la cama, que era donde dormía mi hermana. Pero a ella la levantaron que se quitara porque allí era su lugar de esa persona que pues no existía, ¿sí? Entonces nosotros después platicando con uno de los jardineros le comentamos el caso que había pasado, era lo que nos había sucedido esa noche, y él nos platicó que ahí en esa casa hace muchos años habían matado a una sirvienta, ¿verdad? No sé cómo estuvo, parece ser que anduvieron jugando ella con un mozo, ¿verdad? Cuando sus patrones no estuvieron, estaban de vacaciones, y ella rodó por las escaleras por accidente, y el muchacho se espantó, y fue y la echó en una fosa. Antes había muchas cisternas en las casas, y que ahí la había echado. Entonces cuando sus patrones regresaron y preguntaron por ella se llamaba Ninfa, o sea, ella sí existió, era una sirvienta, ¿verdad? Preguntaron por ella, el muchacho dijo que pues que se había ido de repente, que le habían hablado sus papás y que se había ido para su pueblo, y así quedó. Entonces con el tiempo pues sus papás vinieron a ver por qué Ninfa no iba, y cuando llegaron y preguntaron por Ninfa y a su casa, ya le dijeron los patrones que no, que Ninfa se había ido desde hace mucho. Le dijeron, no, pues mi hija no ha ido a mi casa, y así pasó. Vendieron lo que es la casa y la compraron los que en ese tiempo ya eran mis patrones. Cuando andaban haciendo las remodelaciones para arreglar todo la casa nueva, acomodarla, se hallaron ahí la osamenta de la muchacha, que era Ninfa, porque traía puesto una cadena, una medallita y una cadena que sus patrones le habían regalado en una Navidad. Nosotros, como le digo, ya nos habíamos acostumbrado a todos los datos que pasaban curiosos, como que se prendiera en los radios, la televisión, todo se prendía. Lo desconectábamos y volvía a prenderse. En las noches, por decirlo, se veía cómo ella caminaba, eso yo me tocó verlo, cómo caminaba ella por la orilla de la alberca, una figura así de blanco vestida por la orilla de la alberca, y se veía se oía como que metía los pies al agua. Bueno, le hicimos chacoalear, no sé qué era la palabra correcta. Y no nomás yo, o sea, los veladores también la veían, porque era una casa muy grande donde había veladores, había jardineros, y todos platicábamos lo que oíamos y lo que veíamos. Nosotros, mi hermana y yo, duramos casi 5 años trabajando en esa casa. Después nosotros nos salimos y pues frecuentábamos a los patrones, ¿no? Porque pues fueron unos patrones muy buena gente con nosotros, pero ya no contrataron servidumbre porque nadie duraba, que tenían miedo las muchachas. Y de hecho la casa ahorita está sola, abandonada, porque después de que encontraron la osamenta y todo esto, al muchacho lo buscaron, porque los patrones lo mandaron a buscar, tenían dirección y todo, y a ella fue el que declaró de que ella se había caído, y como a él le dio miedo que fueran a culparlo, que la hubiera matado, fue y la echó en esa fosa pensando que jamás la iban a encontrar. Y realmente sí pasó un buen tiempo. Cuando pasaron los hechos, cuando la encontraron, sí pasó bastante tiempo.
Bueno, comienza la historia así. Yo, en agosto tuve una condición médica un poco difícil y yo les pedí a ustedes que me agregaran al grupo de oración. Es algo que también les quiero agradecer mucho porque tuve pues 3 cirugías un poquito complicadas. Afortunadamente pues todo salió bien. Estamos acabando nuestra recuperación. Pues es algo que les quiero agradecer infinitamente a los que estuvieron ahí orando por mí. Entonces, pues yo era devoto de la Santa Muerte y también yo practicaba santería. Entonces, después de mi primer cirugía, cuando yo desperté, que después de la cirugía, así como entre sueño así y despierto, vi la silueta de la Santa Muerte parada a un lado de mí. Entonces, fue la primera cirugía que tuve. Entonces yo en ese momento, cuando pasó todo eso, de esa situación, yo le prometí a Dios que me iba a retirar de todo eso, me iba a sacar lo que tenía yo de la Santa, de mi casa y de mi cartera, lo que traía, y que iba a entregar de los santos que tengo, mi santo que tengo, que es mi hecho. Y entonces, ya que me deshice de todo eso y que salí del hospital y todo, empecé pues, estoy ahorita acercándome a lo que es a Dios, a la iglesia católica, que es lo que me inculcaron en mi niñez, mi padre y mi madre. Entonces, con los pasos de los días, ya cuando entregué eso, tuve un sueño, que eso es lo que quería preguntarle al maestro Soham. Tuve un sueño, yo me soñé que estaba como en una casa y estaban haciendo muchas cosas de santería. De hecho, yo vi como en mi sueño yo veía que había muchísima gente y que iba yo a que me hicieran como una limpia. Entonces, al momento de yo sentarme para que me hicieran la limpia, sentí cómo me metían las manos a la bolsa y me decía el señor, el que me estaba haciendo la limpia, según, que era el demonio, dice, es el diablo. Y sentí cómo metió las manos en mis bolsas del pantalón, como buscando algo, y en eso me agarra de la camisa, de la playera, y me empieza a dar unos jalonzotes horriblísimos. Yo los sentía con mucha fuerza, esos jalones en mi playera. Y al momento pues yo le empecé a pegar como en las manos, pero pues no veía yo a nadie. Yo nada más sentía la vibra y los jalones. Y yo le empecé a mentar a la madre, le empecé a decir malas palabras y le pegaba en lo que eran las manos que me tenían sostenidas ahí. Entonces, esos jalones, esos que sentí, fue lo que me hizo despertar. Y ahí quedó el sueño. Pero sí vi mucho de lo que era la santería. De hecho, el señor que me estaba haciendo la limpia, la persona que me la estaba haciendo traía muchos collares, muchas pulseras, todo de lo que es la santería. Entonces esa era mi pregunta con el maestro Soham, ¿qué significaría ese sueño? Si tuvo algo que ver por el yo retirarme de todo eso. Por ahí los escucho, soy un peludomaníaco de corazón, todos los días los escucho. De hecho, ahorita voy saliendo de mi trabajo y pues me voy a ir escuchándolos en el camino. Saludos para todos ustedes, para Gina y para Nacho, muchos saludos y muchas gracias por sus oraciones. Ahí le doy otro pequeño relato, dijera aquel. Órale. Un relatito, no es muy grande, no es muy espantoso ni nada de eso, ¿ves? Pero esto me pasó a mí. Bueno, ¿se acuerdan que les dije por escrito que yo cuando estaba allá en México, pues cuando alegaba con mi ex mujer, me gustaba, o sea, me iba yo de la casa, pues me iba siempre por lo regular para mi potrerillo ahí. Bueno, una vez estábamos así, era en el día. Entonces yo estaba en el potrero y como mi jefe, mi papá no tenía mucho, que había muerto, yo estaba triste yo y estaba yo acordándome de él.
estaba yo llorando, la verdad. Estaba yo llorando y decía, jefito, cómo te extraño, si estuvieras aquí, porque mi papá nunca me dejó solo, nunca, siempre me sacó de problemas. Cuando yo no miraba la salida, él siempre llegaba, me ayudaba, me rescataba, digamos, de cuando yo miraba ya no miraba la orilla yo. Él siempre tenía solución para todo. Él todo, aunque yo mirara que era un problemón en el que estuviera yo metido, pues él siempre no perdía la calma, él siempre tranquilo, él siempre así, él me decía que no me preocupara, él me ayudaba, pues. Bueno, entonces yo estaba ahí llorando, pues, y papito, cómo te extraño, ¿verdad? Como quisiera que estuvieras aquí, contigo sería diferente, pero ya sin tu consuelo, pues ya yo me siento bien mal. Entonces mi jefe, cuando él llegaba de trabajar o de donde fuera y que me miraba ahí en la casa, pues ahí sentadillo o haciendo algo, lo que fuera, él me decía, él tenía la maña de decirme o la costumbre de decirme, decía, Pito, como diciendo Lupito, ajá. Él siempre me decía así, Lupito, como Pito, así. Él tenía su forma de decir, Pito. Así me decía el señor, mi papá, pues. Entonces, así clarito escuché. Yo estaba en mi camioneta y así clarito como atrás de mí, como en el cajón, como en el cajón de la troca, escuché bien clarito que dijeron, Pito. Y de volada se me quitaron las lágrimas, o sea, que dejé de llorar, pues, me dio bien harto gusto, bien harta alegría, y le dije, papito, le digo, ¿eres tú, papá? ¿Eres tú? Pero ya no me volvió a decir nada, solamente fue una vez, y ya. Pero me dio gusto, ya pues dejé de llorar, dije, mi jefito aquí está, aquí anda conmigo. Y bueno, ese es otro relatito pequeño, ¿sale? Bueno, hasta luego, bendiciones y saludos desde acá, desde Sur Carolina, desde Greenville, Sur Carolina, de su amigo Lupe. Adiós, bendiciones, bye. Gracias, mi amigo. Oye, pues qué emotivo relato, ¿eh? A ver, vamos a escuchar, Román, queremos saber tu experiencia, ¿de qué se trata? Mire, son varias cosas. Una, empezando, una noche estaba en mi casa cenando con mi familia. Mi papá me dijo, ¿sabes qué? Te vas a ir allá a la milpa a cuidar la milpa porque entran los perros o coyotes, no te a comerse los elotes. Y le dije yo, pero pues ya es de noche, ahí está la lámpara y ahí está el rifle y ahí está el machete. Bueno, está bien, tendría yo creo como unos 13, 14 años yo creo. Y me fui, llegué a la huerta y llegué arriba en un cerro, pues, y pues había leña. Mi papá tenía ahí como una casita, un jacalito que le decía a él, allí hay un jacal, y entonces llegué yo ahí, prendí lumbre y puse a prender la lumbre, pues, y me fui a darle la vuelta a la milpa. En las esquinas de la huerta tenía pues leña, pues tenía montones de leña así que había para prenderlos, pues ya fui, prendí uno, prendí el otro en las 4 esquinas y en medio. Entonces ya me regresé otra vez al jacalito, me corté como unos 4 elotes, los puse a dorar, a asar, pues, y me subí arriba al tapete porque tenía pues como una camita arriba de la casita, pues, elevado. Sí. Entonces me quedé allí, pues yo pienso que me quedé dormido, pues, porque eran como ¿qué será? Como 1:30 o 2 de la mañana, yo creo. Y entonces era como 1 o 2 de la mañana por ahí. Entonces me fijé hacia otro cerro, porque hay varios cerros ahí donde yo iba a cuidar la milpa cuando vivía mi papá y que yo estaba chamaco, pues. Entonces me fijé para allá rumbo al cementerio. Entonces se veía la carretera y se veía un camino que sube para arriba al cementerio. ¿Y qué creen? ¿Qué?
yo vi unas luces como luces de unas lámparas, como si hubieran sido velas, pero muchísimas. Entonces me quedé mirando, me senté ahí en el tapeisle o tapanco, no sé cómo lo interpreten ustedes, pero yo estaba arriba. Entonces todas esas luces llegaron al cementerio y empezaron a entrar así, porque a lo lejos se veía la entrada pues del cementerio. Sí. Entonces rodearon todas las tumbas, el cementerio, se llenó pues de luz el cementerio. Uh-huh. Entonces dije, pues ¿qué será eso? Y ya me quedé ahí en expectativa y ¿qué cree? Después se oía como gente que lloraba así, y se oían como rezos o no sé, a lo lejos. Le estoy hablando que era una distancia como de unos 700, 800 metros más o menos. Sí. De distancia de un cerro a otro, porque el cementerio de hecho está en un cerro, y la milpa que teníamos nosotros donde trabajaba mi papá también está en un cerro. Entonces se veía de un lado a otro. ¿Y qué creen? Sí. Pues de repente se oyó como unos martillazos, así como cuando cierran la tapa de un féretro pues para sepultar, y se oía como que echaban tierra así, que así a lo lejos, pero decía, ¿cómo? Y luego de repente se apagó todo, se quedó todo en silencio, y sí, la verdad sí me dio miedo. Entonces me volví a acomodar ahí arriba. Dije, ¿qué tal si yo me caigo? ¿Sería que estaba soñando? No sé qué. Pero, ¿qué cree? Esa fue mi experiencia que tuve en esa ocasión. Y aunque tengo otras cosas que relatar, pero pues no sé si tengan un poquito de tiempo para mí. Claro. O en otra ocasión les vuelvo a platicar de otras. Claro. No, sí, ya estamos aquí, Román, pues ¿qué te parece que escuchamos tu siguiente relato? Bueno, en una ocasión, bueno, esto está más fúnebre pues, porque era un día sábado, mi papá me mandó a comprar chicharrones. Mi papá tenía una parcela de un lado y de otro lado de la carretera. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Mi compadre está matando puerco, ¿ves? Y me va a mandar unos chicharrones. Ten estos 5 pesos o 10 pesos, porque en aquel entonces pues 100 pesos pues era mucho dinero. Sí. Entonces pues ya fui, ¿no? Y regresé, y cuando yo regresé, ¿qué cree? ¿Qué? Vi a un señor que estaba dándole de machetazos a otro. ¿Cómo? Así, y cuando ya yo creo que el señor ya no aguantó más, se metió debajo del carro. Ya mátame, por favor, dijo. Y yo me quedé mirando a aquel hombre, y aquel hombre yo creo que a mí no me vio. ¿Y qué cree? ¿Sí? Cuando ya el señor se metió debajo del carro, el señor brincó 3 hilos de alambre de la cerca que tenía mi papá, y se perdió a través del monte. Uh-huh. Y pues yo me acerqué, y mi papá estaba trabajando en la huerta, y me dijo, oye, dice, no, son unos gritos, un señor que se está muriendo debajo del carro. Ay, no, dijo, vámonos, porque eso está peligroso, vámonos. Y ya nos fuimos, pero esa fue una experiencia que todavía me tiene traumatizado, porque en ocasiones todavía veo, en mis sueños veo eso, y pues como les digo, yo era un chamaco, un niño todavía. O sea, han pasado muchos años, pero lo tienes tal cual en tu memoria. Así, vivido así, lúcido pues en mi mente, sí. Y he vivido muchas cosas así, le digo. Y en una ocasión también, esta es otra. También, como nosotros vivíamos en una comunidad, en un rancho, y en una ocasión también no había agua por ese tiempo,
había una sequía. Entonces dijo mi papá, vayan a traer agua, yo me siento muy cansado, vayan, ahorita van a ser las 12 de la noche, pues yo creo que ha de haber agua, dijo, ya de tener agua al pozo. Y ya que nos fuimos, entonces en el pozo había un árbol de zapote chico, de chico zapote, pues. Entonces llegamos ahí y ya dijo mi mamá, alúmbrala. Ya le alumbré con la lámpara porque mi papá tenía esas lámparas de cacería. Entonces ya le alumbré yo, sí tiene agua, pero ya cuando llevábamos como unas tres latas de agua que había llenado, ¿qué crees? Se oyó como un viento, como si hubiera caído tierra de arriba del árbol hacia abajo. ¿Y qué crees? Pegó como un aire, pero ¿qué crees? El árbol llegaba hasta abajo. Sí, como si se hubiera hecho, pues como si hubiera sido de chicle el árbol, pues como si fuera de hule. Llegaban las ramas hasta abajo, hasta al piso de la tierra, pues. Y no, hombre, ya como pudo mi mamá, terminó de llenar la última lata de agua que le llenaba, que faltaba, y cargamos la burra y nos fuimos otra vez, nos regresamos. Dijo mi mamá, yo ya no vuelvo por allá, le dijo a mi papá, porque sí hay agua, dijo, pero no, hombre, dice, ya nos espantó el duende, dijo, porque el árbol, sí, dijo, del zapote, dijo, llegaba hasta abajo como si hubiera sido de hule, dijo, las ramas. Y entonces dijo, yo voy a ir, dijo, a ver si a mí me espantan, dijo mi papá, yo voy a ir a traer agua, dijo, vámonos, órale, vámonos, llévense las lámparas. ¿Y qué crees? Llegamos ahí con mi papá, ya llevaba como 2 latas de agua, otra vez, llenándolas. Cuando otra vez un viento así como un aire, otra vez el árbol llegaba hasta abajo. Ah, dijo, con que a mí me quieres espantar, dijo mi papá, que saca la lámpara, que alumbra hacia arriba, porque se quedó quieto el árbol, otra vez. Sí. Y allá arriba, ¿qué crees? Se veían unos ojos grandotes así, pero unos ojos grandes, de tamaño grande, pues, rojos así se veían, rojos los ojos. Ah, dijo, con que ahí estás, dijo mi papá. Entonces tú eres un nahual, dijo, así. Ahora vas a ver, dijo. Entonces que agarra la escopeta, que le tira un tiro y cayó un animalito bien chiquitito abajo, así chiquitito, con unos ojitos rojos, pero como si hubiera sido un murciélago así. Quién sabe qué animal sería, pero ese sí, pues a mí sí me dio miedo, la verdad, porque yo estaba chamaco, chico todavía. ¿Y qué crees? Le voy a platicar otra más de este mismo lugar. Esto fue en el día, también fue como ¿cómo será? Como a la semana. Ahí cerca del pozo había como una esplanadita, pues. Entonces ahí mismo, cuando llegamos nosotros, en el día, como las 9 o 10 de la mañana, que fuimos a buscar agua, a traer agua, pues, para la casa. Estaba una esfera que tenía unas luces multicolores, pues, de muchos colores, rojos, amarillos, azules, verdes, así. Pero les digo, le platico, esto era como en 1973, 74, por ahí. Entonces, pero esa esfera era grande, pues. Pues tenía como un tripié que estaba sostenida. Entonces tenía una escalera hacia abajo y ¿qué cree? Andaban unos señores, unas personas así pequeñas, no muy grandes, que tendrían como, pues a lo máximo como unos 50, como no más chicos, como unos 20, como 1 metro, 1.20, unos 30 por ahí. Entonces, pero vestidos de azules con cascos y todo eso. Entonces, cuando llegamos nosotros, llegamos ahí al pozo, andaban ellos también alrededor del pozo, de donde traíamos nosotros el agua. Entonces, personas traían trajes azules, todos los 3 que estaban ahí con trajes azules. Cuando nosotros llegamos,
no dijeron nada, únicamente se enfilaron otra vez hasta donde estaba esa esfera luminosa, pues, porque prendía de muchos colores, pero era como transparente, como si hubiera sido de cristal. Entonces los dos se fueron hacia atrás y uno se sentó así como en un carro, pues, que tenía una persona, se acomodó como frente a un volante y ¿qué cree? La esfera empezó a elevarse y elevarse y elevarse hasta que se perdió en el cielo, pero prendía muchas luces multicolores, así a pleno día. Y yo y mi mamá nos quedamos viendo esa cosa hasta que se perdió en el cielo. Por hoy es todo lo que les voy a platicar. Después les voy a platicar otras cosas más que he vivido. Claro que sí, Román, aquí vamos a estar esperándote. A lo largo de tu vida. Sí, a lo largo de mis 65 años, sí. Bueno, mucho que contar todavía. 65 años. Sí, claro. Bueno, me dio mucho gusto saludarlos. Aquí estoy y siempre siempre he estado escuchando su programa. Gracias, amigo. Así. Román, te mandamos un abrazo. Gracias. El fantasma errante.